Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comentarles esta novela que leí la semana pasada, Mundo Anclado, de Alejandro Espinosa Fuentes, publicado por Ediciones Contrabando. Una novela que además de leerla, tuve la suerte, el placer de presentar junto al autor, Alejandro, en la librería Libri, aquí en Barcelona, en la avenida Balmes, el miércoles pasado, miércoles 25, y que realmente fue un encuentro literario muy emocionante, muy interesante también conversar con Alejandro, que vino de México, estuvo en España presentando esta novela en Madrid, luego estuvo en Valencia y finalmente terminó esa noche en Barcelona. Ahí tuvimos pues la ocasión de comentar un poco estos temas, ¿no? que están contenidos en esta novela Mundo Anclado, como les digo, ¿no? Ya pueden, aquí en España se puede conseguir en cualquier librería. Es una novela de unos casi 400 páginas, pero el estilo de Alejandro es un estilo muy fluido, tiene una prosa que fluye muy bien, que va combinando un poco el tema evocativo, tiene un tono por momentos poético, controla muy bien además varios registros, lo cual hace de esta novela una novela polifónica. También hay trama, es una novela literaria, pero que nos empuja a partir ya desde del comienzo, de la primera página, en la que nos damos cuenta de que uno de los personajes, Julián Segovia, eh, decide escribir a partir de un recuerdo que por lo visto no puede quitarse de la mente, y es el recuerdo de otra de las protagonistas, Mélida Areusa. Julián se conoce con Mélida, Julián vende libros en la UNAM y ella se acerca en un momento, es una estudiante también de la universidad, se acerca a comprar un libro, finalmente le invita a tomar una cerveza en lo que llamaríamos en el Perú un chupódromo universitario, ¿no? Un pasaje eh, al que llaman Rocabar. Y en este pasaje se van a encontrar también con dos otros personajes que son muy importantes en esta historia. Uno es Pedro Vallejo, el sabio Pedro Vallejo, estudiante de letras francesas, y el poeta Cuauhtlin. Este cuarteto se va a completar con un quinto personaje que aparece más tarde, que es el personaje de Jenny, ¿no? Una prostituta que corre riesgo de ser víctima de un ajuste de cuentas y es rescatada, secuestrada por estos cuatro amigos que se van a ir, van a huir a una especie de casa rural, casa de campo, en la Huasteca. Este lugar que va a tener la función en la novela de ser una especie como de tierra prometida, ¿no? Donde los personajes huyen eh, en una etapa en la que México está viviendo, como vivimos en España y en todo el mundo, la pandemia de la COVID-19. Entonces es una novela que va a ir trenzándose a partir de las versiones de estos cinco personajes distintos, cinco personajes a los que une básicamente esta peripecia, ¿no? Pero que cada uno tiene un origen distinto, tiene una personalidad muy, muy particular
y tiene además su versión de las cosas y su manera de contarlo, ¿no? Cada uno de ellos se enfrenta al pasado de una forma distinta, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar a Julián Segovia, que es este chico que ha perdido a su amada, la ha encontrado asesinada en una bañera, en una forma eh, desgarradora, además descarnada, una muerte terrible, que nos remite probablemente en las primeras páginas a esa violencia eh, que exporta tanto México, ¿no? Pero que con el correr de las páginas nos vamos a dar cuenta que tiene más que ver con el mundo académico, con el mundo literario, pero no ese mundo literario artístico del proceso narrativo, sino más bien ya de esas mezquindades y de esas hipocresías y de ese cinismo que reina en el mundo literario, académico, el mundo de los escritores, el mundo de la gente que se aprovecha de la cultura para, digamos, para desatar sus egoísmos y sus mezquindades, ¿no? Alejandro Espinosa Fuentes es un escritor mexicano talentosísimo, pero además muy joven, nació en el año 91 y ya tiene en su haber con esta, me parece que tres novelas, ¿no? Al menos tres novelas de las que yo he podido tener información. La primera se publicó también en Contrabando, en esta misma editorial con la que ha publicado Mundo Anclado, y se publicó en el año 2016. Esta novela, Nuestro mismo idioma, ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas. Es una historia que a mí me pareció muy curiosa y digamos, utilicé la referencia, a pesar de que yo no la he leído, de los personajes de esta novela porque me pareció que había ahí unas relaciones entre los personajes de esa novela y los personajes de esta novela, ¿no? Al menos hilos que me hicieron pensar en las obsesiones de Alejandro, ¿no? Como escritor. De modo que en esta novela hay un viaje también, no es un viaje a la tierra prometida, como podríamos interpretar el viaje a la Huasteca en el mundo anclado, sino que es un viaje más bien de retorno, ¿no? De regreso al pueblo de la infancia y al pueblo de la memoria, en el caso de la protagonista de esta novela, y es Saltillo, ¿no? En nuestro mismo idioma están personajes que se van a ver relacionados, se van a ver afectados, todos en este mismo epicentro que es Saltillo. Y entonces está, por un lado, Itzel Villalba, una chica que es poeta, pero es esta poeta que no puede terminar de escribir, no fluye, ¿no? A pesar de que tiene un conocimiento y un talento también, le cuesta, ¿no? Tiene esa resistencia, esa duda sobre su propia calidad poética y tiene una obsesión además con los higos, ¿no? Me enteré leyendo reseñas sobre este libro que Psicología sin P es la ciencia de los higos, ¿no? Es la ciencia a través de la cual se investiga la naturaleza de los higos, las variedades, etc., ¿no? Y entonces este personaje tiene como una obsesión, ¿no? Con estos higos, ve higos por todas partes, interpreta el mundo a partir de la esencia de los higos. Luego está Horacio Acevedo en esta novela, y que es el poeta talentoso, el poeta salvaje, el poeta del talento bestial, ¿no? Por otro lado tenemos a Marina, que es un personaje anciano, es una mujer mayor que tiene una placa en el cerebro, tiene un tumor,
que le está afectando, ¿no? La cordura, se está volviendo loca, además está perdiendo la memoria y entonces se va a este lugar de origen, Saltillo, junto a su nieto que es Tomás, que es el otro personaje, ¿no? Tomás que además es este personaje que está entre la sabiduría, la erudición y por otro lado está también cerca del talento, está entre estos dos caminos, es un escritor que también está en un proceso de descubrimiento de su vocación literaria y va a Saltillo, donde había tenido recuerdos o tenía recuerdos de infancia entrañables, pero se encuentra con un lugar devastado por la violencia, ¿no? De modo que esa es la primera novela de Alejandro. Luego tiene otra novela que tiene un nombre muy raro, ¿no? Es Iambite of Inwit. Esta novela también está publicada por Contrabando, la podemos encontrar también, publicada en el año 2018. Y aquí otra vez hay un personaje que es Esteban Gullit, que recibe un manuscrito de un compañero que ha tenido en un curso de escritura creativa en Madrid años atrás, alguien a quien le ha perdido la pista, alguien que descubre que está muerto, además, murió en los rieles del tren, atropellado por un tren por lo visto, y intenta descifrar este manuscrito, pero en ese intento escribe también sus propias memorias y entonces se ve en la encrucijada de resolver, digamos, las cuentas pendientes con sus propios fantasmas, ¿no? Vemos que aquí ya hay un tema que digamos, tiene resonancias, ¿no? Y que va a significar también la novela Mundo Anclado. Y es el tema de la memoria, es el tema del pasado, ¿no? La memoria, el pasado, las heridas del pasado, el pasado como una enfermedad o la memoria como la enfermedad del pasado, es algo que Alejandro ha ido tocando en estas dos novelas anteriores, pero también aparece en cierta forma en un libro que se tituló inicialmente Recuerdos de Hilo y con el que ganó el premio Narrativa Breve Julio Torri, y que luego se ha publicado con el nombre Sonámbulos. Es un libro que me parece que aquí no se puede conseguir en España, pero en México fue publicado por Tierra Adentro en el año 2019, ¿no? En este libro vamos a encontrar otra de las que yo consideraría obsesiones del autor, que es jugar siempre a contar las historias a través de una serie de personajes distintos, con trayectorias distintas, personajes disímiles que sin embargo se van conectando a través de lo que el autor ha denominado síntomas, ¿no? Síntomas que podrían ser eso que une a una generación, ¿no? Una generación de personajes que tienen que ver, por ejemplo, con esa gente que ha nacido después, los últimos años de los 80, inicios de los 90, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino que también hay hilos que se expanden hacia lo intergeneracional, porque tanto como vemos en la primera novela, ¿no? Nuestro mismo idioma, en Sonámbulos también vamos a tener personajes que son ancianos, personajes que son adultos, personajes que son adolescentes. Entonces, ahí también hay un tema que tiene que ver con el tiempo, ¿no? No hay, al menos, o no parece haber una linealidad en el tiempo narrativo que utiliza Alejandro en sus historias. Él hace una especie como de retrato del mundo literario de sus personajes, pero los coloca
o coloca sus versiones en diferentes temporalidades, y esto hace que las historias se vayan entrecruzando, se vayan retroalimentando, se vayan complementando, ¿no? El lenguaje es otra herramienta que para todo escritor, digamos que es el arma con la que podemos hacerle frente al pasado, ¿no? La memoria es una obsesión para los escritores, ya lo hemos visto en algún video sobre Roland Barthes y esta preparación de la novela, ¿no? La memoria es aquel recurso que a su vez es el, digamos, el motor de la frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria siempre está cubierta de bruma, ¿no? Y el lenguaje aparece ya no solo como esa herramienta a partir de la cual vamos limpiando o quitándole la bruma a la memoria, sino que también vamos transformando el pasado, ¿no? Entonces en esta novela vamos a ver cómo estos 5 personajes transforman el pasado, transforman lo que sucedió a partir del lenguaje, ¿no? Por otro lado, veamos algunas correlaciones que encontré y que comentamos el día de la presentación con Alejandro, ¿no? Por un lado vimos que en este libro vamos a encontrar un personaje increíble que es Pedro Vallejo. Pedro Vallejo es un estudiante de estos elefantiásicos de las universidades nacionales latinoamericanas. A mí me resonó mucho, yo estudié en San Marcos y en San Marcos pues te encontrabas siempre con estos personajes que tenían, que iban estudiando una carrera, se pasaban a otra y al final en realidad lo que estaban haciendo era aprovecharse de los derechos de los estudiantes, de los beneficios de los estudiantes, para comer gratis, para poder tener un lugar donde estar, hacer sus trapicheos. Y entonces Pedro Vallejo es este tipo de personaje, ¿no? Que siempre está en la universidad, que va viendo cómo estudiantes pasan por ahí y él permanece, ¿no? Él está anclado. Encima se sienta siempre encima de una piedra, ¿no? A mirar lo que pasa en la universidad. Y tiene una erudición increíble, entonces él compone, ¿no? Un diccionario de piedras, ¿no? Él empieza a buscar significados de piedras, qué da significado a la piedra en diferentes culturas, y finalmente a través de este diccionario él va a rearmar la historia, ¿no? De lo que sucedió, de lo que pasó en ese tiempo en el cual todos estos personajes confluyeron y además decidieron huir a la Huasteca para autogestionarse, ¿no? Un plan idílico, una utopía que se convierte en una distopía, ¿no? Ya aquí nos habla de la piedra de la locura, que además, como verán en la portada, tenemos aquí el cuadro del Bosco, ¿no? Este cuadro que es además muy sugerente, ¿no? Porque tiene a este loco al que le están quitando la piedra, ¿no? Le hacen la extracción, se lo hace además un sacerdote que sin embargo tiene un embudo en la cabeza, ¿no? Entonces ya se burla, ¿no? Del quién está loco, ¿no? Si el loco que tiene la piedra de la locura o aquel que nos extrae la piedra de la locura, ¿no? Hay otro detalle en este cuadro que es muy interesante, que es que si vemos bien lo que le está quitando de la cabeza, que emula esta idea medieval de que la locura era una piedra que crecía en la cabeza, en realidad lo que está quitando es un tulipán, ¿no? Una flor. Pedro Vallejo, en una de estas definiciones de piedra, habla de la piedra y entre paréntesis de la locura, extracción, pone, ¿no? O sea, se refiere directamente a esta piedra, ¿no? En la Edad Media, dice, se creía que la necedad la causaba una piedrita que los locos tenían en la cabeza. El Bosco, pintor holandés del siglo XV,
dejó un burlón testimonio del procedimiento quirúrgico que realizaban los curanderos para extraerla del cráneo. Maestro, quítame pronto esta piedra. Podemos leer en letras góticas en la parte superior del lienzo. El Bosco le dibujó al curandero un embudo en la cabeza, dando a entender que el que realizó la cirugía es el verdadero loco, o puede que ese sombrero oculte la cicatriz de una extracción previa. Un loco cura a otro loco, la locura solo se arregla con locura. Y ahí él empieza, ¿no?, a contar la historia, ¿no? Entonces así nos va a ir definiendo distintas piedras y a partir de las definiciones va a desencadenar una parte del relato. Entonces ahí tenemos a este personaje que tiene alguna resonancia con los higos de Itzel, ¿no? Itzel ve higos en todas partes en la primera novela de Alejandro. Y a través de esos higos entonces va, digamos, generando o descubriendo su propio mundo, ¿no? Luego está este personaje de la primera novela que les he mencionado, que es Tomás, que es este nieto que acompaña a la abuela, que la abuela se está volviendo loca y la acompaña a Saltillo. Y se encuentra pues con ese mundo de la infancia totalmente destruido, ametrallado, ¿no? Y hay un duelo ahí, ¿no? Hay un duelo que tiene mucho que ver con el duelo de Julián Segovia. Quizá estamos hablando, cuando hablamos de Julián, de una suerte de personaje autorreferencial, ¿no? Mélida Areusa, que es como la musa de Julián y es la musa de la novela, es un personaje en proceso de desaparición porque desde la primera, segunda página ya sabemos que esta mujer ha sido asesinada, ¿no? Sin embargo, también vamos a disfrutar de su versión de las cosas. Luego tenemos a Cuatli, que tendría alguna relación con Horacio Acevedo, ¿no? Este poeta al estilo de Rimbaud, ¿no? Salvaje, pero que además está condenado a la fatalidad, ¿no? La honestidad de la poesía en su forma más esplendorosa, natural, vívida, es también una condena, ¿no? Y la muerte ronda a los poetas, por supuesto. Y luego tenemos este personaje en contraposición, ¿no?, que es Jenny o Jennifer, que es esta prostituta pues que entraña la incultura, pero que también tiene una gran potencia en tanto sinceridad, ¿no? No tiene esas posturas de lo académico, de lo oculto, de lo político, sino que es una persona que desde el llano pone en cuestión la relación entre esa cultura académica o esa cultura revisionista, aparentemente revolucionaria, pero que termina siendo revisionista, con el cinismo, ¿no? ¿Qué tanto hay de cinismo y qué tanto hay de complicidad cínica en ese mundo culto, ¿no? A contraposición tenemos un personaje que habla de una forma muy coloquial, lleno de jergas, reinventa el mundo a partir de la jerga, le cambia los nombres a todo el mundo y se encuentra ahí en la Huasteca, ¿no? Y hay una fuerte atracción entre este personaje y Mélida Areusa, tanto que nos hace pensar si es Jenny la causante de la muerte de Mélida, ¿no? Y esto es algo que ya el lector va a ir descubriendo a su manera. Bueno, está la violencia también, pero no es una violencia al uso, no es la típica violencia que podemos encontrar en lo que se ha denominado la narconovela, ¿no? No hay narcos, no hay tequila, como dijimos ese día en la presentación, tampoco hay mezcal. Sí que hay alguna alusión a una canción de Luis Miguel, pero la violencia aquí tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, la muerte, porque la muerte irrumpe en la novela, es la acción desencadenante, es lo que Segovia no puede olvidar
y es lo que lo empuja a volver a escribir, ¿no? Ese recuerdo y esa sensación de que no ha quedado resuelto el misterio de la muerte de Mélida, ¿no? Y entonces está la muerte ahí, la muerte como duelo también, porque tanto Mélida perdió a su padre, Segovia a su madre, Coatli también pierde a uno de sus grandes referencias, su guía, digamos, su mentor. Eh, Pedro Vallejo cuenta la historia ya desde la pérdida de la amistad de Coatli, ¿no? Que ha desaparecido también. Entonces, tenemos acá como una especie de necropsia, ¿no? De la amistad, pero también de aquellas personas que ya no están, ¿no? De esas ausencias. De hecho, si vemos aquí en el epígrafe, me encantan los epígrafes cuando los epígrafes realmente hablan de la novela, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dice algo, acá cita a Iset Sarajlik, y dice el epígrafe, ¿no? A través de sus ojos fusilados, a través de sus marsellesas medio cantadas, a través de sus ilusiones, ahora serían padres, ahora ya no están. En la plaza del amor esperan como tumbas. Pequeña mía, esta noche amaremos por ellos, ¿no? Y además la dedicatoria es in memoriam, ¿no? Él le dedica la novela a 4 personas que ya no están, ¿no? Entonces la muerte está ahí, la violencia está en el sentido de la muerte, de la ausencia, del silencio, de ese silencio al que se va a referir Mélida Areusa todo el tiempo, pero también está en el recuerdo, ¿no? El recuerdo del vacío, el recuerdo de los que ya no están. Bueno, para terminar está la literatura, ¿no? En la segunda novela de Mundo Anclado, perdón, de Alejandro Espinosa Fuentes, de este nombre, digamos, difícil de pronunciar, que es Agenbite of Inwit, publicado también por Contrabando 2018, hay una frase que a mí me parece muy interesante, ¿no? Encontré en una reseña, rescatada en una reseña, que es: cuando la vida me rebasa en tragedias, la convierto en literatura. Solo así puedo fumar y beber mi café en paz, ¿no? La literatura como antídoto, ¿no? La literatura como antídoto. Vamos a dedicar un video a este libro de Fernando Arrabal, Gran Descubrimiento, La Piedra de la Locura, un libro que además estaba justamente revisando cuando me llegó el encargo de la presentación de este libro de Alejandro, para que vean las conexiones que tiene la literatura. Le vamos a dedicar un video a Arrabal para seguir hablando del microrrelato, pero él habla en un cuento de este tema del escritor, ¿no? El escritor tiene a este loco amnésico por un lado y por otro lado tiene a este filósofo de la mandrágora, ¿no? La mandrágora, esta planta que se utilizó tanto tiempo como anestesia, como narcótico y como calmante del dolor, ¿no? Hay algo de sufrimiento en el recuerdo, ¿no? De sufrimiento digamos, en la carga del pasado. Hay algo de locura en eso. El pasado es casi algo que se calcifica en la cabeza y termina siendo como la piedra de la locura, ¿no? Y también, pero por otro lado, el recuerdo o la acción de recordar a través de la literatura implica no solo a este loco desesperado que no recuerda, ¿no? Que es amnésico, como dice Arrabal, sino también a este filósofo, a este rey de las preguntas, aquel que formula constantemente las preguntas, y que es el filósofo de la mandrágora, que es el filósofo, que es el productor de las preguntas, que tienen ese aroma a mandrágora y que nos calma el dolor del recuerdo, ¿no? Esta novela, Mundo Anclado, pues es ese mundo de estos personajes, ese mundo que ha quedado ahí paralizado,
pero también es una ironía, ¿no?, del recuerdo, porque el recuerdo también pone a andar la vida, ¿no? Así que nada, les recomiendo mucho esta novela de Alejandro Espinosa Fuentes. Y quiero terminar leyendo la primera página, ¿no? Recuerdo cuando solía despertarme a deshoras para escribir lo que fuera, diálogos entre dos mimos recién jubilados, canciones de cuna para muñecas de plástico, cuentos de ancianos que no querían irse a la cama, la página 225 de una novela coral que cambiaría el mundo. Me gustaba comenzar con la frase "y así las cosas", como si fuera la conclusión de un largo viaje. La historia arrancaba en un momento de serenidad con mi vida ya conforme. Aún lo hago. Son las 4:30 de la mañana. Hace años que no escribo de manera seria. Tengo un trabajo que odio y que no me da para vacacionar en el Caribe, pero me sigo despertando a deshoras, pese a la ruina social y amorosa que es mi vida. Me sobresalto con una idea inquietante: consejos de escritura para jóvenes creadores, discursos de recepción de un premio importante, adivinanzas postapocalípticas. Hubo un tiempo en el que decidí ignorarlas y me pasaba la noche en un rincón del cuarto fingiendo que movía con la mente las manecillas de mi reloj descompuesto. Y así las cosas.